Buenas tardes, bienvenidos. Bien, un segundito, ya comenzamos. Bien, un segundito. Bien, ¿se está viendo ahí la pantalla compartida? Perfecto. Bien. Bueno, vamos a comenzar entonces con la clase de hoy. Antes, ¿alguna duda, algo que quieran preguntar de la clase pasada? ¿Nadie? Ok. Bueno, entonces vamos a comenzar igual viendo uno de los temas que no vimos la clase anterior, que tiene que ver con ciclos de vida. Bien, lo vamos a ver, no, o sea, vamos a ver con algunos ejemplos y después lo vamos a terminar de profundizar más cuando veamos hooks, pero vamos a ver ahora con clases para entender un poquito de qué se trata el concepto de ciclo de vida y que después no sea por ahí más fácil entender la parte de hooks. Bien, no me acuerdo. Bien, bueno, a ver. Cuando usamos componentes con clases, bien, en realidad que existe un concepto que es el concepto de ciclos de vida. Los ciclos de vida justamente van a ser etapas por la que pasa un componente desde que se va a inyectar en el DOM, es decir, que se va a mostrar en pantalla, hasta que se desmonta el DOM. Bien, puede sufrir etapas solamente de montaje-desmontaje, o sea, se muestra en pantalla y se quita, por algún condicional, por ejemplo, o procesos en el medio que tienen que ver con actualización del componente. Si bien acá están detallados todos los ciclos de vida, en la actualidad ya muchos están no deprecados, pero pronto a deprecarse. Ya hace un par de versiones que están pronto a deprecarse y no se terminan de deprecar. Entonces, vamos a ver algunos de estos, que son los que más se pueden utilizar y que se van a asemejar con los efectos, ¿bien? O con el use effect que vamos a ver luego. Entonces, vamos a empezar por el component did mount, ¿bien? Un ciclo de vida es un método que nosotros podemos, es opcional, declarar o no en una clase. Fíjense que hasta ahora las clases no habíamos visto nada de ciclo de vida y funcionan perfecto. Si yo quiero, por ejemplo, acceder a la etapa posterior al montaje del componente en pantalla, quiere decir que primero se va a mostrar el JSX del componente e inmediatamente después de que se termine de mostrar su JSX, si yo tengo declarado un método
con esta sintaxis que se llama component did mount, ¿bien? Inmediatamente después se va a ejecutar este método. Vamos a hacer ahí un pequeño console log. Entonces, si vemos acá, vamos a ver que hay un component did mount. Bien. Que esté duplicado, no pasa nada, eso tiene que ver por el tema del use strict de React, así que no se preocupen si les aparece esto duplicado, hace como un doble chequeo en algún momento y por eso lo duplica. Cuando compilemos para producción no va a pasar lo mismo. Bien, entonces el component did mount lo que va a hacer es, se va a renderizar el componente, se va a mostrar en pantalla el componente, y inmediatamente después de que se muestre en pantalla, si nosotros tenemos declarado el método, va a ejecutar lo que tengamos declarado en el método. Si no tengo declarado en el método, no ejecuta nada. ¿Bien? Es totalmente opcional. ¿Para qué se puede usar o para qué se suele usar un component did mount? Cuando nosotros requerimos, necesitamos que el componente cambie su comportamiento inmediatamente después de que se le muestre al usuario en pantalla. Entonces, por ejemplo, si yo quisiese que de entrada mostrarle al usuario un spinner y que una vez que termine digamos, yo le muestro el spinner, el loading al usuario, bien, e inmediatamente después hago el llamado a la base de datos para traerme los datos. Entonces, de entrada, lo primero que le muestro es el loading, y en el component did mount yo podría hacer acá el llamado a la base de datos. ¿Bien? Entonces, ¿qué me aseguro con esto? Que de entrada el usuario vea algo, e inmediatamente después con el component did mount yo capturo y hago el llamado para traerme los datos. Eso algo parecido vamos a hacer con el useEffect en funciones, cuando ya la clase que viene veamos, creo que era la clase que viene, API RESTful. Bien, pero básicamente es eso, o sea, el componente pasa por ciertos ciclos de vida, o sea, pasa por ciertos momentos, y nosotros a través de nombrar métodos con ese nombre podemos acceder en ese instante siempre y cuando lo necesitemos. O sea, React tiene un comportamiento primario que es mostrar componentes en pantalla, pero a veces necesitamos tener comportamientos secundarios como esto de ir a buscar datos afuera, bien, que no tiene que ver solo con mostrar, sino que yo le muestro algo, pero aparte tengo que ir a buscar datos. Entonces ese comportamiento secundario lo podemos canalizar a través de un ciclo de vida. Cualquier componente que nosotros tengamos de tipo clase puede tener ciclos de vida o no. O sea, si yo vengo acá al componente producto y ahora le declaro el método componentDidMount, cuando este componente se muestra en pantalla, se ejecuta este método. ¿Bien? Y se llama de la misma manera. Siempre hay que llamarlo como componentDidMount. ¿Bien? Bien, eso por un lado. Tenemos más ciclos de vida. Yo ahora voy a pararme solo en dos como para entender un poco la idea e irnos un poquito a funciones y ahí ver por ahí con lo que más vamos a usar. El otro ciclo de vida es componentDidUpdate. Bien. componentDidUpdate no se va a llamar inmediatamente después del montaje, o sea, de que el componente se muestra por primera vez, sino que se va a llamar inmediatamente después de que el componente se actualiza. Bien, cuando el componente sufre una actualización, ahí se va a llamar el component didUpdate. Si vemos ahí, se llamó component didMount. Pero si yo ahora hago clic en filtrar, esto se actualizó y ahí se llamó a component didUpdate. Cada vez que el componente se actualiza, ya sea porque recibe props nuevas o ya sea porque cambia su estado, se ejecuta el component didUpdate. Al igual que el didMount, primero se ve la actualización en pantalla, luego se ejecuta el método. Bien, porque ahora les voy a explicar que hay otros métodos que es al revés. El component didUpdate recibe dos parámetros, prepProps y prepState. ¿Qué es esto de prepProps y prepState? Es las propiedades previas a la actualización y el estado previo a la actualización. Si ustedes ven acá en el console log, van a ver que en productos nos figuran 3 productos y nosotros ahora estamos viendo uno. ¿Por qué esto era el estado previo?
Si yo cargo la página de nuevo, tengo 3 productos. El estado de este componente es de 3 productos. Cuando yo hago clic en filtrar, que cambio el estado, paso a tener uno solo, que era lo que nosotros hacíamos acá en el set state. De 3 productos nos quedábamos con uno. Entonces, ¿qué está recibiendo esto acá? Está recibiendo el estado previo a la actualización. Bien. Lo mismo pasaría si el componente maneja propiedades. Si el componente maneja propiedades, lo que va a recibir ahí son las propiedades previas a la actualización. En este caso, como se vuelve a renderizar, seguramente no. Igual después lo vamos a ver con el efecto. Bien, bueno, ahí tienen. Fíjense, el estado previo de este componente es null, ¿bien? Porque este componente no tiene estados. Y las propiedades previas de este componente, bueno, en este caso era moto Z, ¿bien? Que era el que se renderizaba en tercer o en primer lugar, creo. En primer lugar, ¿ven? Que había antes en ese componente, digamos, moto Z, ahora está iPhone. Entonces, component update no solo recibe el estado previo a la actualización, sino también las propiedades, en caso de, como en este caso, es un componente que no tiene estados, pero que se actualiza porque su componente superior le manda como propiedades nuevas. Bien. Aparte de eso, tenemos otros ciclos de vida que ya no se usan y no tienen siquiera equivalentes con los use effect, que ahora vamos a ver, que es el should component update, por lo cual el should component update tenía una particularidad que el valor de retorno, si era true, dejaba que se actualice el componente, y si yo le ponía false, cortaba la actualización. Bien, pero ya no se recomienda su uso, incluso está pronto a deprecarse. Y el component will update y component will mount, bien, tampoco se aconseja. El component will mount es, en lugar de ejecutarse después de hacer el cambio en pantalla, se ejecuta justo antes. Bien, por eso will, o sea, el will es antes del montaje, o sea, antes de ver algo en pantalla, el did es después. Y en el caso del update es lo mismo. El will update es antes de que se vea la actualización de componente, y el did update es justo después de que se vea la actualización de componente. Bien. No, por ahí hoy no le encuentran una aplicación práctica a todo esto. La va a tener la aplicación práctica, bien. A medida que vayamos avanzando la van a ir viendo porque lo vamos a necesitar. Por ahí no con ciclos de vida, lo que vamos a usar van a ser hook de efectos, pero tienen cierta relación. Lo interesante más que nada, como una primera aproximación, es si se entiende del lado conceptual que un componente, digamos, se puede montar por primera vez, o sea, montar significa se agrega al DOM y se ve en pantalla por primera vez, se puede ir actualizando y que cada vez que eso va pasando nosotros podemos ir accediendo a esos disparadores de actualización o de montaje del componente. ¿Bien? ¿Se entiende? Me preguntan si vamos a trabajar con componentes de clase o funciones. Como dije previamente en clases anteriores, pueden trabajar con cualquiera de los dos. Lo aconsejable hoy día es trabajar con funciones. En realidad es donde está yendo la comunidad de React. ¿Alguna duda hasta acá? Si no, paso a el tema de la unidad de hoy, que es hooks. ¿Se entendió hasta acá? Eventos, después hay una unidad de eventos. Ahora vamos a ir viendo lo mínimo indispensable que necesitemos para eventos.
Entiendo que no hay dudas hasta acá. Paso al tema de hooks. Bien. Bien, vamos a ir un cachito a este ejemplo y después volvemos al que venimos construyendo todas las clases. Bien. Este ejemplo, vamos a ver, tiene un componente tipo clase en React y tiene un componente tipo función en React. Bien. Es simple, hay un botón agregar hola, quitar hola. Cuando hago agregar hola, me agrega el string hola. Cuando pongo quitar, me lo quita. Lo mismo en la función. Bien, hacen exactamente lo mismo, uno como función, el otro como clase. Entonces, vamos a ver un poquito el código. No hay problema, Verónica. Después mira la grabación y cualquier duda preguntas en el foro. No hay problema. Bien, les decía, vamos a ver un poquito el código. Entonces, ya habíamos visto cómo era un componente tipo clase. Bien, es lo que venimos trabajando. Habíamos visto que podemos declarar el estado con this.state, habíamos visto que con setState podemos modificar el estado. Esta es otra manera, bien, de poder ejecutar las funciones. No es la más aconsejada porque está bueno tener, digamos, la función como vimos la clase pasada, modificando acá por una cuestión de legibilidad del código, pero esto es válido. Acá lo que estamos haciendo, por ejemplo, es capturando el evento onClick, que es el mismo que vimos la semana pasada, pero la semana pasada nosotros acá poníamos el nombre de una función, no sé, handle click, ¿bien? Y esa función la declarábamos dentro de la clase, bueno, o método, mejor dicho. Acá lo que estamos haciendo es directamente escribiendo la función acá con sintaxis arrow. Recuerden que esto es la función arrow, estos son los parámetros, no recibe parámetros, flechita, y lo que quiero ejecutar, ¿bien? React no nos permite hacer esto, porque los eventos, después lo vamos a ver en React, nos mandan un único parámetro siempre. Entonces, sí o sí, yo tengo que poner una función y que dentro de esa función yo llame al setState. Bien, como está acá. La función la puedo tener declarada explícitamente, que es lo aconsejable, o la puedo tener declarada de esta manera, que también lo van a ver, por eso está bueno ver otras maneras. Las dos cosas son equivalentes. Bien, es exactamente igual. Y ahí lo que está haciendo es un setState, está cambiando el estado texto, le está poniendo hola, y cuando hago clic en quitar, al estado texto le pone el string vacío. Bien, estado que está inicializado acá arriba. Y después tenemos otro estado título que lo muestra en el H1 con this.state.título. Esto sería el manejo de estados en una clase como lo vimos la semana pasada. Bien. Me voy a funciones. Si yo declaro un componente de tipo funcional o como función, bueno, ya no voy a declararlo con class, lo voy a declarar directamente con function, o también podría declararlo con arrow. Bien, cualquiera de las dos maneras son equivalentes. Quieren usar arrow, pueden usar arrow, y si no, pueden usar function. Bien, lo que les sea más cómodo. En este caso, la realidad es que no hay mucha diferencia entre usar arrow o function en esto particular, porque es una única función general. Inclusive el app.js que crea React lo genera con function, entonces no está mal usarlo. Pero si les gusta ya usar arrow para todo, también lo pueden hacer. Bien, como es una función, las funciones no tienen constructor, no tienen métodos, ¿bien? Es una función. Entonces ahí aparece el concepto de hook. Los hooks justamente nos van a permitir a nosotros, o nacen con la idea de permitirnos manejar estados en componentes funcionales, porque antes no podíamos justamente trabajar con funciones para todo. Si yo tenía un componente que solo recibía props, yo podía trabajarlo como función, pero si manejaba estados no podía porque no tenía un state o un set state. Bien, con el nacimiento de los hooks, entonces
Nosotros ya tenemos un hook para manejar estados y otro hook para manejar efectos que nos permite a nosotros trabajar 100% una aplicación completa con funciones, que es la tendencia hoy día. Después vamos a ver que hay otros hooks aparte de estos dos, pero estos dos son como los pilares y los que tenemos que entender en principio. Bien. A ver, el hook para manejar estados se llama useState. Entonces, si yo quiero manejar un estado con useState, cuando hago el import de React, voy a poner coma, llaves, y en lugar de acá importar component, como hacíamos en la clase, vamos a importar useState. Bien, por ahora vamos a ver useState, después vemos qué hace useEffect. Vamos a tener que declarar acá useState. De esa manera ya importamos la posibilidad de generar de generar un hook de estados. useState va a ser una función, digamos, va a recibir parámetros, y ese parámetro que va a recibir es el valor default que nosotros le queremos dar a nuestro estado. ¿Bien? Cuando se genere este estado, yo le quiero dar este valor. Entonces, por ejemplo, a este estado que va a ser el texto, yo le quiero dar un string vacío cuando se genere. A diferencia del state de la clase, en donde nosotros teníamos un único objeto con n propiedades dentro, en el caso de los hooks se va a buscar al revés, se va a buscar que cada estado sea creado por un useState diferente. Entonces yo no tengo un objeto que tiene texto y título, tengo dos hooks diferentes, uno para texto, otro para título. Bien, no están metidos en el mismo lugar. El useState nos va a devolver un array de dos posiciones. En la posición 0 va a estar el estado y en la posición 1 va a estar la función para modificar ese estado. Lo que estamos haciendo acá es justamente el de constructor. O sea, imagínense que useState nos devuelve esto de acá abajo, un array. A la constante texto yo le asigno lo que viene el array en la posición 0. Y a la constante secTexto le asigno lo que viene en el array en la posición 1. Bueno, esto lo simplifico en esta línea de código con los desconstructores de ECMAScript 6, bien, que vimos antes. ¿Se acuerdan? Justamente servían para esto. Si yo sé que esto me devuelve un array, yo lo puedo ya traer en una sola línea asignado a constantes que defino en esta misma parte del código. Entonces esto va a ser el estado. ¿Qué vendría a ser estado? Es lo que voy a terminar mostrando, por ejemplo. ¿Ven? Contenido función. Sería el equivalente a lo que nosotros hacíamos con thisState texto. Bueno, ahora solamente va a ser texto. Texto porque yo acá le puse texto. Yo le podía haber puesto Pepe y entonces acá yo tengo que poner Pepe. Bien, siempre los nombres los manejamos nosotros. Pero en definitiva el estado va a ser justamente aquello que vamos a mostrar o que vamos a utilizar. Y el segundo elemento del array, que en este caso le pusimos setTexto, pero también le podía haber puesto Pepe, va a ser la función que nos va a permitir modificar ese estado. Modificar a texto. No existe un setState como en las clases. Las clases, cada vez que yo quería tocar el estado del componente, usaba setState y punto. Acá no. Acá yo le voy a decir el nombre que va a tener la función que me permite a mí modificar el estado. Entonces yo acá se le suele poner set y el nombre del estado. Si acá le puse texto, setTexto. Si acá le pongo Pepe, setPepe. Si acá le pongo producto, setProducto. ¿Bien? Siempre por nomenclatura se le pone set y lo que está modificando. Pero no hay entonces, como teníamos en las clases, un método genérico, sino que lo crea el mismo hook. Cuando nosotros llamamos a useState nos devuelve el estado y la función para modificar ese estado. Y luego, si ven esto en comparación con la clase, acá llamábamos a setState, bueno, acá no llamamos a setState, llamamos a setTexto. Y le pasamos el estado que queremos que tenga nuevo. Entonces, en lugar de pasarle el string vacío, le pasamos sola. Vean que acá teníamos que hacer un setState y decirle qué elemento de todo el objeto del estado queríamos modificar. Bueno, acá no, porque como la idea es declarar n hooks, no un solo hook con un objeto como pasaba con los estados, acá la idea es separarlos, entonces directamente yo al tocar secTexto solo toco el elemento texto. Bien, y si quisiera modificar el título tendré que llamar a setTítulo. De nuevo, los nombres los ponen ustedes, le pueden poner Pepe y cuando llamen a Pepe van a tocar a texto. Bien. Entonces, cuando yo hago clic acá, estoy haciendo un setTexto, le estoy poniendo hola, y cuando hago clic en quitar hola, a setTexto le estoy poniendo un string vacío.
El uso de hooks es más lineal porque no tenemos un objeto que tiene n cosas, sino que creamos un hook específico para lo que queremos tocar. También al momento de declararlo definimos no solo el nombre del estado, sino también el nombre de la función que permite modificarlo. Entonces eso también es una gran ventaja, es mucho más declarativo, digamos, que una clase. Bien. ¿Qué más? Bueno, es mucho más simple de utilizar que una clase. Vean que acá cuando estamos ya en JSX no tenemos que poner this.state, no, directamente el nombre que le hayamos puesto al estado lo va a renderizar. De la otra manera tenemos que estar poniendo this.state, lo que queríamos mostrar. Entonces a nivel código también es mucho más limpio. Esas son las principales ventajas y bueno, una cosa obviamente como ventaja o como diferencia es que si trabajamos con componentes como clase tenemos que usar lo que vimos hasta la clase anterior, o sea, state, ciclos de vida. Bien, si trabajamos con funciones tenemos que usar hook de estados, ahora vamos a ver hook de efectos. Entonces no puedo usar un hook de estado en una clase o un set state en una función. Son dos cosas diferentes, de acuerdo al componente que esté utilizando, va a ser lo que use, ¿bien? Uso hook o uso el state propio de los componentes de clases de React. ¿Bien? ¿Se entiende? Hoy en día se utiliza este tipo de hooks, sí. Los dos hooks más utilizados o que más van a utilizar son useState y useEffect. Bien. ¿Alguna duda con useState? Bien. UseEffect lo vamos a usar justamente para poder capturar o ejecutar efectos secundarios. Recuérdense, el principal objetivo de un componente es mostrar bien en pantalla las actualizaciones. Con useEffect nosotros vamos a poder tener efectos secundarios, justamente, que es aparte de mostrarte la actualización, hacer algo más, de acuerdo a si lo necesitamos. Bien, el useEffect, igual que el ciclo de vida, totalmente opcional. Bien. Preguntan tipo de los estados, number, text, day, es JavaScript. Los mismos tipos que maneja JavaScript. Bien. Entonces, hoy vamos a ver useEffect, useState, y si nos da el tiempito, algún useReducer, algo más. Pero el objetivo principal, useEffect y useState, que son los hooks que necesitan sí o sí saber para hacer algo. Bien, después hay un montón de hooks que podemos ir viendo a lo largo del curso. Si nos queda tiempo, no es un tema que esté en los temarios, pero lo podemos ir profundizando. Pero los dos mínimos para entender cualquier otro hook que tienen que entender es useState y useEffect. Bien, todos los demás lo pueden entender si previamente saben manejar useState y useEffect. Bien. UseEffect entonces va a ser algo similar al ciclo de vida. ¿Está? O sea, nos va a permitir a nosotros capturar los, digamos, los ciclos de vida de componentes. Algo muy parecido a ciclos de vida, pero para funciones. ¿Está? Nosotros, por ejemplo, podríamos capturar una vez que el componente se muestre en pantalla. Por primera vez, que se agrega al DOM, que sería un component did mount. Bueno, si nosotros declaramos un useEffect con esta estructura, estaríamos haciendo eso.
o cada vez que se actualiza el componente. Bien. Para usar useEffect, entonces, como useState tenemos que incorporarlo, tenemos que importarlo desde React. ¿Tá? useEffect va a ser una función, igual que useState, un hook, que va a tener dos parámetros. Primer parámetro va a ser una función de callback que se suele acá sí escribir con función arrow. Y el segundo parámetro, un array de dependencias. Bien, cuando yo ese array de dependencias lo dejo vacío, declaro el array vacío, el comportamiento que va a tener ese useEffect va a ser un component didMount, es decir, se va a ejecutar una única vez. Bien, bueno, este es el de clase y este es el de función. Ven que dice hook equivalente. Si yo declaro esto así, sería como declarar un component didMount. Component didMount, la idea era muestro el contenido del componente en pantalla e inmediatamente después se ejecuta lo que está en component didMount, que podría ser ir a buscar los datos a la base de datos. Ya de nuevo, semana que viene, cuando veamos API REDFull, vamos a ir viendo un poco esos casos de aplicación. El component, el useEffect con una dependencia declarada en el array se comporta de manera similar al component didUpdate. Y digo similar porque se va a ejecutar este useEffect o la función declarada dentro del useEffect solo cuando la dependencia declarada en el array se modifique su valor. Bien, entonces, cuando texto modifique su valor, se ejecuta esta función. En el component didUpdate era cuando cualquier prop o state modifique su valor. Acá nosotros podemos decir exactamente qué state o qué prop queremos capturar, digamos, para ejecutar esta función. Entonces yo podría tener un useEffect para cuando se modifique texto y otro useEffect para cuando se modifique título. Los puedo tener separados. Antes los tenía que comparar dentro del propio component didUpdate. Volvemos acá. Bien. Yo pongo agregar hola, que se ejecuta bien el... está bien, dice component didUpdate. Faltaría poner hook equivalente para saber que no estamos entrando por la clase. Está. Ahora sí. Pongo agregar hola, bien, y ¿qué se va a ejecutar? El hook equivalente al componente didUpdate, que sería el useEffect, bien, y ¿qué va a tener como valor o qué podemos leer como valor? El estado texto actualizado, bien. Entonces, lo que es el array de dependencias pueden ser propiedades, estados, funciones que necesitemos usar dentro de la función declarada en el useEffect, pero aparte son disparadores. Cualquier cosa que yo declare en ese array de dependencias, porque acá yo podría poner texto, título, ¿bien? Puedo poner más de uno. Cualquier cosa que yo declare en ese array, si modifica su valor, automáticamente se dispara esta función. ¿Bien? Por eso es que puedo tener dos useEffect, porque digo, no sé, cuando se modifique texto, hace un guardado en base de datos, pero cuando se modifique título, manda un mail. Bien, un ejemplo burdo, pero para que se entienda. O sea, los efectos secundarios son diferentes si se modifica texto a si se modifica título. Bien, eso es una ventaja que nos da el useEffect sobre el component didUpdate que vimos con clases. Y la tercera variante es el useEffect con, este es un poquito más ilegible, con una función, también tiene el array de dependencias vacío, pero esta función de callback que declaramos dentro del useEffect tiene un return de otra función. Es como que la función retorna otra función. Y este sería el equivalente al component will add mount. ¿Bien? El add mount es cuando se desmonta el componente. Todavía no vimos renderizado condicional y demás, entonces es difícil de entenderlo hoy. Tengan ahí como que existe, pero por ahora no se preocupen. Nos vamos a centrar en estos tres por ahora, bien, que son los que vamos a poder ir utilizando en estas clases que vamos a ir viendo, y que no que vamos a poder, que vamos a ir utilizando porque los vamos a necesitar también. Bien. ¿Se entiende la idea del useEffect?
El array puede tener varias props, no son props, son dependencias. Esas dependencias pueden ser prop, pueden ser estados, pueden ser funciones y puede tener varias. Texto no es un prop, es un estado. Hago la aclaración por las dudas, no se confundan, no es que ahí solo pueden ir props. ¿El useEffect es dependiente del useState? No, para nada, puedes tener un useEffect sin tener un useState. El último caso de useEffect, que es este de acá, es lo que les decía antes. Por ahora lo omitimos porque no tengo forma de mostrárselos. Así que cuando veamos renderizado condicional y demás, ahí lo vemos. O sea, tengo forma de mostrárselo, pero tengo que explicar todas unas cosas que no vienen al caso, pues los voy a marear más. Entonces, vayamos con los tres primeros y ese lo nombro porque sí existe, pero lo vamos a usar luego. ¿Dónde tiene declarada la constante texto? Acá arriba, cuando declaramos el useState. Bien, dudas de useEffect, de useState. ¿Nadie con dudas? No, pregunta Carlos, ¿qué dudas tenés? useState. useState es el equivalente a los estados de... si es una duda de que no se entendió algo o tenés dudas de algo, Carlos, pregunta ahora. No esperes al foro, es el momento, vas a perder tiempo. Pregunta tranquilo y si es algo más particular, bueno, te digo yo de que preguntes en el foro. Pero si no, sáquense las dudas ahora. El uso de useEffect y state son exclusivos de los hooks de estado y hook para evento. No sé a qué te referís, Emanuel, con hook para evento. Perdón, había alguien que me había pedido que repase useState. useState es el equivalente al estado, al state de las clases. ¿Bien? A diferencia del state de la clase, en donde tenemos un único estado, un objeto con n propiedades, cuando trabajamos con funciones declaramos un estado para lo que sería cada propiedad de ese state de clase. Entonces, si yo acá tenía texto y título como propiedades del objeto, bueno, acá voy a tener un estado texto, un estado título. ¿Bien? useState va a recibir como parámetro el valor inicial que le voy a dar. O sea, texto como valor inicial, en este caso va a tener un string vacío. Valor inicial puede ser un string, puede ser un number, puede ser un date, puede ser cualquier cosa, cualquier tipo de dato que maneje JavaScript. Un objeto, un array. Bien, esto cuando resuelva el useState me va a devolver en texto el valor que yo le he dado como valor inicial. Entonces texto, ni bien se inicializa, va a tener un string vacío. Y el segundo elemento que me va a devolver es una función que me va a permitir a mí modificar a texto. O sea, yo no puedo hacer, si yo quiero modificar el valor de texto, no puedo decir texto es igual a hola. Bien, esto no funciona. Si yo quiero modificar texto, tengo que decir set texto hola. ¿Por qué set texto? Porque acá le puse set texto. Si yo acá le ponía Pepe, entonces tengo que decir Pepe paréntesis hola. O sea, yo justamente esto lo que me permite a mí es darle un nombre a la función que va
me permite modificar ese estado. Luego, si quiero mostrar el estado, es mostrarlo en el JSX con las llaves. Bien, lo puedo mostrar, lo puedo usar en funciones. Es un estado, es como si fuera una constante con un valor. Y cuando quiero modificar la constante con ese valor, uso la función que declaré para poder modificar ese valor. Bien. Cuando tenemos dos props, ¿siempre las creamos dentro de la función donde se utilizan? No. Estos son estados, no son props. Las props en funciones se manejan de otra manera. Bien. Estos son estados. Esto es el equivalente a esto. No es el equivalente a thisprops. Ahora vamos a ver cómo manejar propiedades. Podemos llamar un estado desde afuera. El estado siempre es del componente. Vamos a ver que yo le puedo pasar al componente que inyecto para que pueda cambiar mi estado. Como sí, pero es del componente. A diferencia de las prop. La prop el componente la recibe como parámetro. El estado es del componente. El estado texto es de este componente contenido función. ¿Está? Hay maneras de yo poder pasarle a otro componente para que modifique mi estado, pero yo soy el que le dice, podés modificar el estado de una manera determinada, que después veremos, pero el estado es mío. Bien, el estado lo manejo yo. Los hooks nos permiten manejar estados funcionales. Tenemos hook para estado y hook para evento, o con useState otorgamos el valor. Es usado para ambos. El evento es un evento, o sea, no tiene un hook el evento. Vos tenés un estado y lo que estamos haciendo acá es usando el evento click, por ejemplo, para modificar ese estado. No sé si te respondo de esa manera, Manuel, porque no entiendo bien a qué te referís con hook para evento. Bien, pero el evento es el evento de JavaScript. El mismo evento de un onClick de JavaScript, de un onChain de JavaScript, es algo propio de JavaScript, no es tanto, digamos, de filosófico de React. Más del lado de JavaScript. Lo que hicimos acá con el evento es modificar un estado para hacer el ejemplo, pero puedo tener estados que se modifiquen sin necesidad de un evento del usuario. ¿Bien? El valor inicial de useState, puedo tener un objeto o una función. No puedes tener una función, puedes tener una función que retorne algo. ¿Bien? Y podés tener un objeto, sí. Podés tener cualquier tipo de dato que maneja JavaScript. Number, date, string, objetos, cualquier cosa. Bien, no confundan eventos con estados, son dos cosas diferentes. El evento es lo que el usuario acciona, puede ser un clic, puede ser un change, puede ser... Pero a veces no tiene que ver con el usuario un evento, puede ser un load y es un evento y no intervino el usuario en sí. Bien, y el estado es algo que se almacena en el componente y que cuando se modifica dispara una actualización del componente. Bien, entonces yo tampoco tengo necesidad de meter todo en estados. Recuerden, si yo, por ejemplo, título acá lo puse de ejemplo, pero en realidad si este fuese mi función final, título no debería ser un hook. Título puede ser una constante, directo. Título es igual a función. ¿Bien? ¿Por qué? Y porque en ningún momento este código título cambia su valor en ejecución. Una vez que se setea, se mantiene siempre igual. En ningún momento había un set título. ¿Está? Entonces, en ese caso no hace falta usar un hook de estado, directamente es una constante. Usamos un hook de estados o un estado en una clase cuando el componente puede modificar su valor, perdón, el componente no, ese estado puede modificar su valor en alguna parte de la ejecución. Entonces, en texto, ¿por qué lo usamos? Porque si alguien hace clic en este botón, se modifica el valor de texto. ¿Yo podría a texto asignarle algo? Sí, lo podés hacer, pero ¿qué va a pasar? No se va a actualizar el componente. Justamente la manera que tiene React de decirle, che, mirá que estoy cambiando algo y necesito que actualices de nuevo, es usando o el hook de estados o el state. Yo al llamar a una determinada función, cuando React la creó,
sabe que cuando yo llamo a esa función tiene que volver a actualizar. Bien, en cambio, si yo agarro a texto y le digo texto, vos ahora valés tal cosa, y lo declaro como variable, no importa, no me va a tirar nunca un error, pero ¿qué va a pasar ahí? No se va a actualizar el componente. Por eso es que tengo que llamar a la función que se me creó para modificar un estado, para que React entienda de que tiene que volver a actualizar. Bien, vamos a volver entonces a lo que veníamos haciendo y vamos a aplicar un poco esto al componente que ya teníamos. De paso repasamos y si va quedando alguna duda me van preguntando. Bueno, teníamos ahí, bueno, partíamos desde app, nosotros en app inyectábamos a home, bien, este hola mundo lo vamos a sacar, inyectábamos a home, bien. Home lo teníamos como clase, entonces ahora lo que vamos a hacer es transformar este componente home, que era una clase, a una función. Para eso voy a decir function, home, paréntesis, llaves, y ahí entra la declaración del componente. Bien, ya no hay más un extends ni nada. Este component no lo vamos a usar más. Chau. Lo siguiente es que este componente, como todos, tienen que mostrar algo en pantalla. Lo que nosotros poníamos en el render. Bueno, en el caso de las clases teníamos el método render. En el caso de las funciones no hay un método. Lo que hacemos en la función es directamente un return del JSX a mostrar. ¿Bien? No hay un método, es directo el return dentro de la función. Yo pongo un return dentro de una función y eso es lo que se va a terminar mostrando. Lo que retorna la función es lo que se muestra. Obviamente, lo que suele retornar la función es un JSX. ¿Bien? Ahí tendríamos este componente home pasado de clase a función. ¿Bien? Fíjense, es exactamente igual. ¿Está? La idea es que todos los componentes de una página estén en funciones. Repito lo mismo de antes. Pueden usar clases o pueden usar funciones. Hoy la tendencia de la comunidad es a usar funciones. ¿Bien? O sea, no te puedo decir sí o no porque no lo sé. O sea, depende del proyecto en el que estés. Por ahí es un proyecto que está hecho con clases y van a seguir usando clases. ¿Bien? Hay proyectos que están hechos con clases y migran a funciones. La tendencia de la comunidad de React hoy es usar funciones. ¿El return sería similar al render? Sí, ponele que sí. Bien, no es tan así, pasa que en la clase vos no puedes retornar algo, entonces por eso está dentro de un método específico llamado render. La función retorna cosas, bien, porque la función vendría a ser como un método, si se quiere, dentro de una clase. Entonces, lo que cambia acá es decir, el componente es una función, lo que retorna el componente es lo que se ve en pantalla. Es más lineal, acá no hay tanta vueltereta porque es más, al ser una función es lo que retorna, lo muestro. Vamos a productos, bien. No, si declaro arrow es necesario tipear el return, sí. Salvo que sea un componente que declare que devuelva una línea, si no tenés que tipear el return. Recuerden que arrow no tipeas el return siempre y cuando sea una sentencia o bien o un fragment y demás. Prácticamente es un componente de poquitas líneas, porque ya si tenés que usar un use state, si tenés que usar una prop, lo que sea, por lo general ya tenés que escribir el return. Yo aconsejo escribir el return en los componentes y no usar el return de arrow. Si usas el return de arrow funciona, sí, es una función, no JavaScript. Vamos a este que es un poquito más complejo, porque acá tenemos estados. Entonces vamos a reescribirlo. Function productos, paréntesis, llave de apertura y de cierre. Bien.
Vamos a primero mover lo que teníamos en el render. El return del render, entonces, ahora va a ser el return de la función. Hasta acá lo mismo de antes. ¿Qué empieza a complejizarse? Que acá, por ejemplo, ya tenemos estados. Bien. Si tenemos estados, vamos a tener que usar useState. Vamos a declarar el primer estado que tenemos. Bien, el primer estado que tenemos es el de productos, o el de título, perdón. Entonces vamos a decir const llave, corchetes, no llaves, corchetes. Título, coma, set título. Es igual a useState y el valor por default, si mantenemos la lógica, sería este. Bien. Ahora vamos a declarar const productos, coma, set productos. Y igual a useState. Y el valor por default sería el array. Bien. Ahí tendríamos esta declaración que tenemos acá, pero hecha con hooks. Ya lo mismo que estaba con clases, pero ahora con hooks. Aparte, nosotros teníamos, vamos a olvidarnos un poquito de los ciclos de vida, teníamos una función que era filtrar, bien, que lo que hacía era cambiar el estado de productos. Entonces me la voy a llevar esa función acá. Y acá no es que estamos metiendo un método, es una función, bien. Eso es JavaScript y tiene sus particularidades. Yo en JavaScript puedo decir que dentro de la función principal productos, tener esta función filtrar. Pero le tengo que declarar el const adelante, porque no es un método. Si ya la quiero declarar como arrow, tengo que declarar el const adelante. Bien. Filtrar lo que va a hacer es cambiar el estado de productos. Entonces acá ya no va más set state. Para cambiar el estado de productos tengo que hacer un set productos. Paréntesis, ¿y qué le quiero poner ahora a set productos? Este array. Listo, ahí cambié el estado de productos. Bien. Y ahora tenemos que reemplazar el JSX. Ya no es más thisState título, es directamente título. Bien. O directamente productos. Bien. Después el map, por ejemplo, es igual. Se va iterando, esto no cambia nada, pero cambia la manera en que accedemos al estado. Ya no es más con thisState. Y cuando hacemos onClick, nosotros llamábamos a thisFiltrar, porque filtrar, como vimos acá, era un método. Bueno, ya no es más un método, es una función filtrar. Bien, entonces va sin el this. Y esto no va más. Obviamente, cuando es función, tenemos que hacer el export default igual, ¿eh? Eso no cambia. Vamos a recargar por las dudas. Si yo hago clic en filtrar, hace exactamente lo mismo que hacía antes. Bien, pero en lugar de ser una clase, ahora es una función. Entonces, fíjense que acá tenemos el return de la función, pero para llegar a ese return, previamente tenemos la declaración de los estados, tenemos, en este caso, la función filtrar declarada para cuando alguien haga clic se llama esa función. Bien, lo mismo que dije antes, esto se los dejo comentado, pero si título no cambia, bueno, título puede ser una constante. Bien, y como es una función, yo puedo declarar constantes así. Const título es igual a listado de productos. Fíjense, saqué el hook, puse una constante, vamos a ponerlo ahí arriba. Bien. Y esto es igual, pues se llama título. Para React es lo mismo. Cuando entonces uso de esta manera o uso un hook, lo que dije antes. Título, dado algún evento o en algún momento se puede modificar y provocar que se tenga que actualizar el componente, o sea, que se actualice la pantalla al usuario. No, la verdad que título siempre es igual. Listo, es una constante, no uso un hook. Ahora, productos. ¿Se puede modificar en ejecución? Sí, cuando el usuario haga clic en este botón, se va a modificar. Entonces no puedo declararlo como una constante ni como una variable. Tengo que usar un useState. ¿Por qué? Porque cuando yo lo cambie, se tiene que volver a actualizar y mostrarle el contenido actualizado al usuario en pantalla. Esa es la diferencia entre usar una constante variable o usar un hook de estados. ¿Bien? Uno provoca que se actualice el componente, el otro no. ¿Se entiende?
El uso de hook no se evita hacer un bind con el dis, por ejemplo. Sí, pero el bind con el dis lo puedes evitar usando funciones arrow, declarando el método como arrow, como vimos la clase pasada. No tiene que ver ahí con usar hooks o no. De nuevo, ¿por qué? Porque si usas clases no puedes usar hooks. ¿Tá? Lo que te evita, digamos, si vos usas hooks es porque usas funciones, si usas funciones no usas dis. Digamos. Bien, ¿se entendió hasta acá los dos componentes que hicimos el pasaje de clases a funciones? Lo veremos a esto con JSON. A ver, JSON es otra cosa. No entiendo por ahí a qué te referís con JSON, Carlos. JSON es un formato de intercambio que vamos a ver cómo consumir del API de Mercado Libre, por ejemplo, los productos que te los va a devolver en un JSON. Después, cómo se te va a tramapear o cómo se va a trabajar eso del lado ya de código, de la misma manera que lo estás viendo acá. Un array en donde cada elemento del array es un objeto. O sea, de esta misma manera lo vamos a ver, lo único que esta información, en lugar de estar acá, la vamos a traer de Mercado Libre. Bien. Vamos al componente producto. Bien. Entonces, este componente también lo vamos a declarar como función. Function producto, paréntesis, llave de apertura, llave de cierre. Y el return. Bien, siempre arrancamos por lo mismo. ¿Tá? Bueno, este componente no tiene estados. Entonces no necesitamos hook. Ya tampoco necesitamos component, así que esto lo borramos. E inclusive ya en las versiones nuevas de React, esto lo podemos volar. ¿Bien? No hace falta hacer la declaración del import React. Podemos sacar. Puede quedar así. Bien. Más allá de eso, lo que tiene este componente son propiedades, son props. ¿Cómo recibe las props un componente funcional? Como parámetro de la función. Acá va a recibir props. Entonces ya acá no se llama this, punto, porque no existe el this en una función. ¿Tá? Las props en una función son los parámetros de la función. Mucho más lineal el tema. ¿Ven? Tenemos lo mismo. Y acá empieza a jugar un poco la deconstrucción de objetos que veíamos en ECMAScript. Si yo hago un console log de props, ¿qué va a ser props? Un objeto que tiene category, price, title. Bien, que lo recibimos de acá. Title, price, category. Como es un objeto, yo puedo ya puedo deconstruir ese objeto. Para no estar poniendo prop punto, prop punto, prop punto, yo puedo decir ahora, por ejemplo, cons, llave de apertura y cierre. Entonces, ¿se acuerdan que le tengo que poner el mismo nombre? Title, category, price es igual a props. Bien, o sea, si yo declaro a la izquierda del igual un cons entre llaves, porque esto es un objeto, corchetes cuando es un array, como un useState, llaves cuando es un objeto, como en este caso. Bien, me hace automáticamente, me crea automáticamente estas constantes con el valor de cada elemento de ese objeto. Entonces ya ahora me evito de tener que poner props. Bien, me evito esto. El código más limpio todavía. ¿Ven? ¿Se entiende?
Bien, el resto, chicos, pónganme sí y no, denme algún feedback como para saber si avanzo un poquito más o no. Bien. Pero, si bien esto es posible hacerlo así, también lo van a ver así. Ya directamente lo deconstruyo en el parámetro. Como yo sé que acaba de venir props, que props es un objeto, yo acá ya puedo traerlo deconstruido. Bien. ¿Qué ventajas trae eso? Imagínense que no uso más price. ¿Está? Uso solo title category. Si yo me traigo todo props, me traigo todo para después solo quedarme con title y category. En cambio, yo acá puedo decir, che, tráeme solamente title y category. Todas las demás propiedades del objeto no me interesan. Bien. Solamente me quedo con esas dos. Y me va a construir esas constantes o esas dos constantes sin necesidad de también traerme price. Como que lo ignora. Viene un poquito más performante. ¿Está? Entonces van a ver que se utiliza más de esta manera. Todavía, digamos, si después usan algún formatter de código o demás, se suele poner así, como para que sea más legible. Bien. Ahí es un poquito más legible. Y entonces ya directamente lo estamos trayendo ahí. No es que estamos trayendo tres parámetros. El parámetro es uno solo, que es props, que es un objeto. Lo que hacemos ya es deconstruirlo en la misma declaración. Bien. Se puede usar el spread operator también. El spread operator, supongo que te referís a esto, hacer esto, lo cual también funciona. Acá lo que estoy diciendo es de todas las props, tráeme title, category, price, y digamos con el spread, si tengo, no sé, quantity, me lo vas a generar porque lo que hace el spread es propagarlo. Bien, no los quiero marear mucho con eso. Esto se puede hacer, después vamos a ver cómo usar el spread, pero esto se puede hacer, pero no está bueno. Bien, básicamente porque es lo mismo que declarar props. O sea, es prácticamente lo mismo. Sí, está bien. Si yo lo hago de esta manera, no tengo que estar poniendo prop punto, pero en realidad estoy desarmando todo el objeto y no está bueno. Bien, porque si ustedes me dicen, bueno, pero ¿qué pasa si recibo 10 props? Bien, tengo que estar declarando 10 veces cada uno, o sea, tengo que estar haciendo 10 declaraciones y la verdad es que si recibí 10 props, algo raro hay. Bien, no está bueno un componente que reciba 10, 15 props. Componente muy complejo con 6, 7 props. Ya está el límite y ya hay que empezar a evaluar si es correcto ese componente o si está recibiendo alguna propiedad de más o si hay que dividirlo en dos componentes. ¿Está? Entonces, lo ideal es que ya lo traigamos deconstruido y no usar el spread. Consume muchos recursos, consume más recursos. Sí, consume más recursos porque estás desarmando absolutamente todo y no es una buena práctica. ¿Se pueden usar condicionales en los componentes funcionales? Sí, se pueden usar condicionales. Después vamos a ver. Bien, ¿se entendió hasta acá? Sí, bien. Vamos a ver entonces un cachito el useEffect. Nosotros teníamos, no me acuerdo en cuál de los dos, pero bueno, vamos a hacerlo. Vamos a hacer uno y uno para ver, nos queda un ejemplo del useEffect. Supónganse que yo ahora digo acá, quiero usar el useEffect, ¿bien? Para captar cuando se cambia title. Entonces, bueno, acá sí tengo que hacer un import React, llaves, useEffect, no,
from React. Bien. Dentro de las funciones voy a declarar el useEffect. Siempre todo dentro de la función. Bien, entonces digo useEffect, paréntesis, primer parámetro, la función a ejecutar, segundo parámetro, array de dependencias. Si lo dejo así, se va a ejecutar una sola vez cuando este componente se muestre por primera vez. Y si, por ejemplo, le digo title en el array de dependencias, se va a ejecutar este useEffect cuando se cambie title. Bien. Se modificó title. ¿Tá? Solo cuando cambie title. Si cambia category o price, no se toca. Solo cuando cambie title. ¿Está bien? Eso sería un useEffect. Vean que acá lo que estoy declarando es una prop. ¿Qué pasa si el useEffect lo declaro en el componente que maneja estados? Este de acá arriba. Bueno, la forma de declararlo es lo mismo. Acá tenemos que hacer el import de useEffect. Ahí está también, perdón, en el anterior. Vean que tengo un useEffect sin necesidad de estados. No hay un useState en este componente. Solamente un effect. Bueno, acá declaro el useEffect y lo mismo, bien, se declara dentro de la función y vamos a decir useEffect, paréntesis, la función, el array de dependencias, vamos a dejar vacío y acá, para que vean una cosa, y acá vamos a decir console.log se modificó producto, y acá vamos a poner pesos productos. Bien. Vean que si ahí me puso un subrayado amarillo y si leo dice React Hook useEffect has a missing dependency productos. Either included or remove the dependency array. ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo, che, mirá, vos acá estás usando productos. Producto está declarado por fuera de la función del useEffect. Está declarado acá. Yo puedo dentro de la función del useEffect declarar constantes. Bien. Const test igual este test solo vale para esta función. ¿Está bien? Pero productos está declarado por fuera del useEffect. Es un estado encima, está declarado por fuera. Si hago título va a pasar lo mismo, que no es un hook. Entonces lo que me está diciendo ahí es, che, mirá, si vas a usar productos acá adentro, declaralo como una dependencia. Bien, porque lo necesitas. Si yo hago lo mismo con título, perdón, en el caso de título no, porque no cambia. Está bien. Bien, con productos que es un estado, me dice declarado como una dependencia. ¿Está? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Esta función se va a ejecutar cuando productos cambie su valor. Bien. Si volvemos acá. Fíjense que acá se modificó. Una cosa que yo omití es el useEffect con dependencias, ya sea prop o de estados, se carga la primera vez. Bien, porque básicamente de no tener valor ya tiene algo. Entonces también lo considera como una modificación. Si yo ahora, por eso ven todos los console log como que ya se ejecutó ese useEffect. Si yo ahora hago clic en filtrar, fíjense que otra vez se modificó productos y me trae el estado actual, bien, que vendría a ser con el producto nuevo, y se modificó title también cuando hicimos clic, porque ahora en lugar de recibir Moto Z está recibiendo iPhone, bien. Eso también me lo toma como un cambio. No le van a encontrar hoy, como dije, aplicaciones prácticas, ya la semana que viene sí, le van a encontrar aplicaciones prácticas. Ahora les puedo mostrar igual una sencilla, ya que estamos con funciones. Vamos a hacer eso para que se vayan por ahí con una idea, aunque sea de un useEffect de este tipo. Voy a hacer lo siguiente, voy a declarar un hook que voy a llamar loading, ¿bien? O isLoading. Loading, setIsLoading, va a ser un useState en true. Bien, voy a poner un booleano true. La idea entonces es que mientras loading sea true, yo no quiero mostrar todo esto, sino que quiero mostrar un mensajito que diga cargando. Entonces voy a aplicar un if. If isLoading es true, voy a hacer un return de un div
que diga cargando. Bien, else, o sea, cuando loading sea false, voy a mostrar los productos en pantalla. Cargando, ¿bien? ¿Por qué? Porque loading es true. Loading es true cargando. ¿Está? Entonces, como loading es true, muestro cargando, si no muestro el contenido del componente. ¿Está? Entonces yo lo que voy a decir es lo siguiente. Voy a declarar el useEffect. Lo voy a declarar con un array vacío. Entonces, al declarar con un array vacío, lo que le estoy diciendo a React es, vos mostrá en pantalla algo. Lo que vas a mostrar, lo primero que vas a mostrar es esto, porque el loading va a estar inicializado en true. Una vez que muestre, vamos a ir a buscar a base de datos los datos. ¿Bien? Que veremos después cómo lo hacemos. Entonces, para emular eso, vamos a hacer un setTimeout. Vamos a declarar una función y le vamos a poner 2 segundos. ¿Bien? Los productos, no vamos a tener los productos de entrada. O sea, este array de productos al principio va a ser un array vacío. Entonces yo voy a mostrar el loading y el usuario va a estar viendo un spinner, algo. Mostré ese loading, el usuario ya está viendo, ejecuto el useEffect que va a buscar los datos. Va, busca los datos, los trae. Sería el setTimeout, nos va a dar ese 2 segundos para que veamos justamente ese efecto. Una vez que nos trae los datos de la base de datos, ¿qué vamos a cambiar? A productos. ¿Bien? Ahora voy a decir set productos y le voy a declarar un array. Sería el array de productos que me traje de la base de datos. Entonces el efecto va a ser que el usuario va a ver el cargando. Ah, perdón, no olvidé algo importante. Aparte de cambiar productos, ¿qué voy a hacer? Set is loading en false. O sea, fui, leí los productos, los traje, actualicé el hook de productos, que estaba con un array vacío, ahora le di el contenido que va a ver el usuario, y loading lo seteo en false. Al setearlo en false, ¿qué pasa? React va a volver a actualizar el componente. Ya no va a mostrar esto, va a mostrar esto porque justamente esto es false. Entonces no sale por el true, sale por el false. Bien. Cargando, muestra los productos. Bien. Ahí tienen un posible ejemplo de useEffect. O sea, primero le muestro algo al usuario, loading, después voy a buscar los datos, los traigo y cambio todo digamos, el contenido para mostrarle datos actualizados. Bien, pero de entrada ya le mostré un loading. Ese con el array vacío no depende de que algo cambie, no depende de que cambie producto, de que cambie loading, no. El array vacío lo que le está diciendo a React es solamente cuando lo muestres por primera vez, ejecuta esto. Si yo después hago clic en filtrar, no se vuelve a ejecutar. Bien, el array vacío se ejecuta una sola vez. Ya si después yo digo, che, si cambia productos, hace tal cosa, bueno, ahí sí, por ahí tengo 2 useEffect en un componente. Bien, por lo general nunca tengo uno, si tengo más de uno. ¿No es mejor usar el operador ternario para el if? Y depende, a ver, para mí hay un tema más del operador ternario, está bueno, pero depende para qué. Yo para esto no usaría un operador ternario, me es más claro un if-else con 2 return adentro. O sea, si tengo un operador ternario con 2 return adentro, a mí no me convence mucho. Ahora, si de repente estoy seteando una constante, título 2, bien, que depende de isLoading, sí, ahí sí uso el ternario, bien, pero para esto de acá abajo no, yo por lo menos no. No está mal el uso del ternario, o sea, es un buen uso, pero en las cosas como return y demás que son muy cambiando, o sea, muy blanco-negro, prefiero el if-else, igual después con por ahí el renderizado condicional que tiene previamente el JSX, ni siquiera use ese if-else, pero bueno, será más adelante eso.
¿Alguna duda hasta acá? Bien, ahora vamos a ver igual la tarea, pero yo esto obviamente lo subo. Voy a dejar lo siguiente ya creado. Vamos a crear acá un componente contador. Bien, este componente contador, vamos a hacer un botón que diga incrementar, otro botón que diga decrementar, y acá nos tiene que aparecer el conteo. Bien, va a arrancar en 0. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Yo quiero que cuando haga clic en incrementar, aumente la cantidad. Y cuando haga clic en decrementar, disminuye esa cantidad. O sea, yo acá lo que voy a estar mostrando es la cantidad. Bien, vamos a poner así, cantidad. Bueno, ahí está. Toma. Ahí está. Bien, y este por ahora, este contador, después lo volaremos, pero por ahora lo vamos a incluir en A. Vamos a poner acá. Y vamos a ponerlo arriba. Bien. Bueno. ¿Cuál es la idea acá? Vamos a hacer un P, no importa. Después lo cambiamos para la clase que. La idea acá, más allá de ahora vamos a ver el TP de unidad, pero estaría bueno que hagan, es resolver esto. Bien, o sea, yo voy a tener un botón incrementar, un botón decrementar, y acá voy a ver la cantidad. Por ejemplo, va a arrancar en 0. ¿Tá? Cuando yo haga clic en incrementar, va a tener que ir 1, 2, 3, 4. Cuando hago clic en decrementar, 4, 3, 2, 1. O sea, este aumenta, este disminuye. ¿Está bien? ¿Se entiende? Bueno, resuélvanlo con estados, con hooks, perdón. Y vayan preguntando cualquier cosa en el foro. No hace falta que lo entreguen, pero si se traban o algo, pregunten en el foro. Tenemos que usar un clic, tienen que usar lo que vimos hoy. Sí, menos use effect, acá no haría falta usar un use effect. Resuelvan con lo que vimos hoy. Use state, click para los eventos. Bien. Nos quedó ver use reducer, que lo vamos a ver la clase que viene, pero este resuelvanlo sin use reducer. Después podemos tomarlo este mismo para hacerlo con use reducer y para que vean. Por ahora, sin use reducer. Bien. Y el TP de la unidad, de nuevo, este no hace falta que lo entreguen, el del contador, es solamente para que practiquen si quieren, si no, no lo hagan y como ustedes quieran, y me escriben en el foro cualquier duda que tengan, problema, error y demás. Y el de la unidad dice desarrollar el maquetado de una página de detalle de un producto para un sitio e-commerce donde se visualizan los siguientes datos: nombre, descripción, precio, SKU, cantidad disponible. Esto es, pueden agarrar lo mismo que habían hecho para este TP. ¿Se acuerdan que acá habíamos mostrado un producto? ¿Está? Pueden agarrar el mismo componente y si quieren pasarlo a función, yo les recomiendo ya empezar a trabajar con funciones. Entonces, ese que lo habían hecho con clases, pásenlo a función. De paso, practican ese pasaje. Y lo que tienen que hacer a ese mismo componente, agregarle un botón comprar. Bien, cuando alguien haga clic en ese botón, tienen que mostrar en pantalla un mensaje: gracias por su compra.
Cuando alguien haga clic, muestran en pantalla, no en un alert, ¿bien? En el HTML en pantalla. O sea, yo estoy acá, veo un producto, no tres, veo uno solo, por eso digo, tomen el de la unidad 3. Ahí no hace falta que hagan un map, por ejemplo, como tenemos hecho acá. Es solamente meter en un componente JSX que diga, no sé, así, Moto G, 1000 pesos, bueno, 1000 pesos, ¿bien? Es eso, nada más. O sea, si quieren hacerlo más de este estilo, con map y que muestren más de un producto, háganlo. Lo importante es que yo voy a ver un producto, bien, que aunque esté maquetado en JSX no pasa nada. Y cuando hago clic acá, en lugar de ver detalle, hago clic en comprar, me muestra abajo, por ejemplo, un mensajito que dice gracias por su compra. No un alert, ¿bien? Entonces ahí también lo pueden resolver con el evento on click y con los estados. No necesitan nada más que eso. ¿Se entiende? Bien, y respecto a los ejemplos, que ahora se los voy a ir subiendo, pero para que vean van a tener más de uno, ¿bien? Porque vimos distintas cosas hoy. Entonces, uno le voy a poner ejemplo de clase ciclos de vida, guión clases, que fue lo primero que vimos. El otro le vamos a poner ejemplo de clase funciones, que es el mismo ejemplo que venimos manejando, pero con funciones y con hooks. Y el tercero va a ser tercero le vamos a poner ejemplo de clase funciones guión clases. Este es el que les mostré que tenía comparado el uso de funciones y de clases. Bien, que les mostré, vieron que en uno mismo teníamos lo mismo hecho con clases y con funciones. ¿Está? Quedan los tres ejemplos. El de funciones, que es este último que estuvimos viendo, es sobre el que vamos a seguir construyendo las clases siguientes. Bien, ya vamos a empezar a trabajar con funciones. Bien, ya la unidad siguiente también quedó habilitada. Ahí ya vamos a empezar a traer más info. Bueno, pregunten cualquier duda que tengan. Bien, la idea es que más tardar clase que viene terminen de cerrar el concepto de use state. Bien, para use effect pueden darse 2 clases más, pero use state es importante tenerlo en claro ya para a lo sumo fin de la clase siguiente. Bien. Entonces, si van surgiendo dudas o teniendo dificultades con eso, vayan preguntando. Bueno, chicos, nada más por hoy. Nos vamos a ver el martes que viene a las 19, donde vamos a estar viendo justamente cómo consumir datos externos a través de una API RESTful.
Y ahí sí vamos a usar de nuevo useEffect, useState y demás. Así que practiquen, hagan lo del contador, que parece sencillo, pero si todavía algo quedó en dudas, les va a costar un poquito. Y cualquier cosa, pregunten, ¿bien? Buena semana para todos. Nos vemos el martes que viene, 19 horas. Saludos, voy cerrando.